Buenas tardes, alumnos. Esperando que todos se encuentren bien en sus hogares. Vamos a ver cuántos están ingresando a la clase de hoy. Clase número 6 de lenguaje y comunicación. Ya llevamos 5 clases y ahora vamos a ver a los que van integrándose. Emilia, Rodrigo, Boris, Byron, Rubén, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sexta clase. Vamos a dar inicio a la sexta clase de lenguaje y comunicación. Vamos bien ordenados en cuanto a los contenidos que hemos visto. En estas últimas clases hemos estado viendo lo que son los géneros literarios, que obviamente son un tipo de texto que pertenece al mundo de lo literario, a diferencia de todos los que son no literarios, que también ya los vimos en su momento. Por lo tanto, vamos a pasar a ver lo que corresponde a la clase de hoy, que es sobre un género que nos estaba faltando y que quiero que alguien por ahí me diga, a ver si está atento. ¿Cuál es el género que nos está faltando por ver? ¿Cuál será el género literario que nos falta por ver hoy? A ver si recuerdan algo. Hay uno que está pendiente. Vimos el género narrativo, el género lírico, y nos falta uno. Nos falta uno. ¿Cuál será ese género que nos está faltando? ¿El dramático, profe? El dramático, muy bien. Muy bien, Boris. El género dramático es el que nos está quedando pendiente y ese es el que pasamos a revisar en el día de hoy. Así que voy a pasar a compartir la pantalla para que vamos a ver. A ver. No me da la opción de compartir pantalla. Compartir pantalla. ¿Se está compartiendo la pantalla en este momento o no? No, profe. No se está logrando compartir. Ya. No. Vamos a solucionar este tema. Vamos a pasar a ver qué es lo que ocurre acá. No puedo compartir. La pantalla. A ver. A ver. Ahí está. Ya. Ahí se solucionó ese impasse, porque les pido disculpas. Aquí pasamos a lo que es el género dramático, que es el último género que nos está quedando dentro de la formalidad que hay para clasificar los géneros literarios. Yo le dije que estaban los narrativos, los líricos y los textos que son del mundo dramático. Ahora vamos a pasar a ver este último género literario. ¿Por qué yo habré puesto como una imagen central o de presentación eso que aparece ahí? ¿Qué es lo que se ve en esa imagen? ¿Un teatro? Una sala de ópera. Una sala de ópera o de teatro, ¿cierto? Claro, porque esa imagen me sirve para representar a mí lo que básicamente solo el género dramático, que es un género que sirve para ser representado en un teatro. De ahí que venga la palabra, el elenco dramático de Canal 7, el elenco dramático de Canal 13, cuando se habla, es porque todas las obras de este género están escritas de tal forma que permite que se represente.
en una obra de teatro. Vamos a recordar lo visto en la clase anterior. Vimos el género lírico, la definición del mismo. Cuando yo les definí que el género lírico era aquel, ¿cierto?, que se arraigaba en la antigüedad, en la Grecia clásica, y que se recitaba o se cantaba estos textos líricos acompañados de la lira, de un instrumento de cuerda. Vimos las características del género lírico, vimos algunos poetas, dentro de lo que están algunos chilenos, Pablo Neruda, Gabriela Mistral. También leímos entre todos el poema de Pablo Neruda, Muere lentamente, muy lindo. Vimos algunas figuras literarias como la comparación, la personificación, hipérbole, entre otras, y vimos los subgéneros líricos también. La oda, como por dar algún ejemplo, y el himno, en el que hicimos bastante hincapié. Hoy vamos a revisar la guía número 5, Tarde en el hospital, es el título del texto que se encontraba en esa guía. Vamos a observar y leer el himno nacional y luego vamos a pasar de lleno a lo que es el género dramático. Aquí está nuestro himno nacional, que el día de hoy consta de un texto bastante breve en comparación al original. El original era mucho más extenso. Hoy ha quedado cierto básicamente esta estrofa, muy bella, pero donde también uno puede apreciar un lenguaje literario, un puro Chile, tu cielo azulado, puras brisas te cruzan también, dice, ¿cierto? Y tu campo de flores bordado. Ahí estamos hablando con un lenguaje literario, netamente. Tu campo de flores bordado, se embellece el lenguaje en la copia feliz del Edén. Majestuosa en la blanca montaña, majestuosa en la blanca montaña también, para hacer hincapié en lo bella y en lo hermosa de la montaña, de nuestra cordillera de los Andes, que te dio por baluarte el Señor. Y ese mar que tranquilo te baña, que el mar nos está bañando a nosotros, nos refresca, ¿cierto? Te promete un futuro esplendor. El mar le promete un futuro esplendor a esta angosta franja o faja de tierra en la cual nos encontramos. Dulce patria, recibe los votos con que Chile en tus aras juró, que o la tumba será de los libres o el asilo contra la opresión. ¿A qué se refiere esa última parte, o el asilo contra la opresión? ¿Alguien tiene alguna idea sobre ello? ¿Me podría decir qué significa eso? ¿O con qué está relacionado? ¿O el asilo contra la opresión? ¿No? Puede ser que haya sido que cuando Chile estuvo en su independencia, por todos los mártires que estaban ahí y los que fueron prisioneros. Sí, sí, muy bien, muy bien. Es por un lado decir, preferimos, ¿cierto?, asilarnos en algún lugar antes que vivir la opresión, una dictadura. ¿De la opresión? ¿Cómo? Una intromisión, una invasión, una tiranía, etc. Letra de Eusebio Lillo, coro de Bernardo de Vera y Pintado, música Ramón Carnicer. El himno originalmente el himno es del año 1847, pero como les digo, era una versión mucho más extensa que esta. Nosotros cantamos una estrofa, ¿cierto?, y un coro, y eso es lo que ha quedado hasta el día de hoy. Que por lo demás basta, porque es bastante lindo. El género dramático, vamos a empezar con lo que es nuestro género del día de hoy. Dice definición: el género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. Es muy característico del género dramático que existan diálogos. Cuando uno toma un texto dramático, los personajes van dialogando entre ellos, pero esto está claramente especificado. María
dijo tanto, tanto, Rubén le contestó y aparece lo que le contesta Rubén y así sucesivamente. De esta forma se va desplegando todo lo que es el texto dramático. Drama corresponde a un nombre genérico de toda creación literaria en la que un artista llamado dramaturgo concibe o crea y desarrolla un acontecimiento dentro de un espacio y tiempo determinado. Los hechos se refieren a personas o caracteres que simbolizan en forma concreta y directa un conflicto humano. Toda obra dramática gira en torno a un conflicto. Tiene que haber un conflicto. Obra clásica que representa el género dramático, Romeo y Julieta. ¿Qué ocurría en Romeo y Julieta? ¿Cuál era el conflicto que había en esa obra? La pelea entre La rivalidad entre dos familias. La rivalidad entre dos familias. ¿Cómo se llamaban esas familias? ¿Recuerdan? Los Montesco y los Capuletos. Los Montesco y los Capuletos, ¿cierto?, tenían una rivalidad enconada a muerte como familia, y un miembro de cada familia se terminó enamorando del otro y bueno, estaban en medio de un embrollo bastante grande. Y ya sabemos todo lo que transcurre de ahí en adelante y cómo termina Romeo y Julieta. Es un drama que gira en torno a este conflicto, un conflicto que había ahí familiar, el conflicto que esto le generaba a ellos internamente de no poder desarrollar libremente su amor, en no expresarlo, sin atadura, sin castigos de por medio, sin los reproches de la familia, etc. Entonces ahí hay un ejemplo claro de lo que es un texto representativo del género dramático, como lo es Romeo y Julieta, y probablemente sea el mayor exponente como obra de este género. Los orígenes, tienen su origen en Grecia, como la mayor parte de los textos que nosotros estudiamos. Al comienzo las representaciones teatrales estaban relacionadas con el culto a Dionisio, el dios del vino y la alegría. Poseían, por lo tanto, un carácter sagrado. Dichas representaciones consistían en himnos dedicados a esa deidad o divinidad. Más tarde fueron introduciéndosele cambios a los cantos. De esta forma surge el género dramático propiamente tal. Los dramaturgos griegos más importantes fueron Sófocles, Eurípides y Esquilo. La primera obra teatral en castellano fue el Auto de los Reyes Magos. Esos son como datos importantes para tener en cuenta, ¿ya? El origen está en Grecia, como la literatura en general, y también otros textos que se estudian hasta el día de hoy, como de filosofía y otras ciencias y otros saberes, para hacerlo más general. Sófocles fue muy famoso porque él dio vida a un texto que yo creo que ustedes han escuchado en algún momento, que se llama Edipo Rey. El famoso texto de Edipo Rey es una obra creada por Sófocles. Aquí están las características más especificadas del género dramático. Este género pertenece a la literatura porque busca alcanzar una belleza estética. Es un texto pensado y hecho para representarse delante de un público en un teatro. El drama puede estar escrito en verso o en prosa, o combinando ambos estilos. Pero sí, la inclinación es hacia la prosa. A quienes escriben este tipo de obras se les llama dramaturgos. El género dramático no posee narradores en tercera persona. En un drama son exclusivamente los personajes, mediante sus diálogos y monólogos también, quienes se encargan de llevar adelante toda la obra. Los textos dramáticos contienen acotaciones. Eso es importante que ustedes sepan. ¿Qué son las acotaciones? Son las indicaciones de cómo deben actuar los personajes. Las acotaciones se escriben entre paréntesis y son indicaciones dirigidas a los actores y al director con el objeto de darle instrucciones precisas sobre cómo actuar.
Cuando uno lee Romeo y Julieta aparece Romeo, y luego viene una acotación al lado, extendiendo la mano en alto mirando hacia el balcón, y eso aparece entre paréntesis. Y esa es la indicación de cómo debe actuar. A eso se le llama acotación. Las obras dramáticas suelen dividirse en actos y estos se dividen en escenas. Dentro del género dramático podemos encontrar 3 subgéneros, así como en el género narrativo hay subgéneros, en el género lírico también hay subgéneros, acá también. Y los 3 principales son la tragedia, la comedia y tragicomedia o drama. Esos 3, tragedia, comedia y la última se llama Drama. tragicodemia o drama. Esos son los 3 subgéneros más importantes, cada uno con características bien particulares. Grandes dramaturgos de la historia, muy grandes dramaturgos. William Shakespeare, Romeo y Julieta, Hamlet, como obra, ¿cierto?, más importante. Sófocles, con su famoso Edipo Rey. No sé si alguien tiene alguna noción de lo que fue Edipo Rey. ¿Han escuchado hablar de ese libro? ¿No? Sí, profe. No, No, mire, profe. Escuchó hablar nomás. ya. Edipo Rey cuenta una historia. Edipo Rey es una tragedia. Ya está en la clasificación de los subgéneros literarios como tragedia, donde a Edipo Rey lo concibe una mujer y la mujer va a consultar al oráculo, que era donde se entregaba la información, por así decirlo, se predecía el futuro, y el oráculo le reveló a la madre de Edipo que con el tiempo ella iba a terminar enamorándose de su hijo y casándose con él. Revelación que la dejó aterrada. No es para menos. Entonces, ¿qué hizo la mujer? Hizo lo posible por deshacerse de su hijo, para no llegar a concretar esa predicción que le había entregado el oráculo. Entonces, lo abandonó, en algunos textos aparece que lo dejó en una canastita en un río para que se lo llevara corriente abajo, en otra que se lo entregó a algunos personajes para que se lo llevaran a otros pueblos. La cuestión es que después ocurrieron un sinfín de situaciones que no puedo explicarla acá por una cuestión de tiempo, pero terminaron finalmente conectándose igualmente en el futuro y casándose sin saber, obviamente, que tenían este lazo de parentesco de madre e hijo. Y el final es trágico, de ahí la palabra, de tragedia. La mujer, al enterarse de que se había casado con su propio hijo, cae en un estado de locura, no hay otra palabra para definirlo, y comienza incluso a desgarrarse la piel, termina sacándose con las manos un ojo, termina en una escena bien dantesca, como se le llama también, o bien trágica, de ahí la palabra, no hay otra. Final trágico de Edipo Rey. Por eso que cuando ustedes escuchen por ahí que a algún hombre le dicen que tiene el mal de Edipo, se refiere a algún hombre que es mamón, ¿ya? Que está muy apegado a la mamá, ¿cierto? Que no puede hacer muchas cosas sin ella, y viene de acá, viene de este texto que se llama Edipo Rey. Le dicen a algunos, oye, tú tenías el mal de Edipo. Claro, pero en el fondo es una forma de decirle que es mamón, que ha pegado a la mamá, ¿cierto? Que es pollerúo, en fin, ya como le decimos aquí en Chile. Inversamente, hay otra tragedia que se llama Electra, que lo muestra desde otro punto de vista esto, a la inversa, donde la relación, claro, La amada del padre. la hija con el padre, ¿ya? Pero más famoso que eso, que ese texto fue Edipo Rey. Entonces, cuando usted ve ahí algún familiar cercano que sea mamón, le dice, tú tenías mal de Edipo, ya ahí le va a demostrar su cultura a usted también. Acá,
Grandes dramaturgos también. Pedro Calderón de la Barca, español, La vida es un sueño, uno de sus libros importantes. Oscar Wilde, grandes dramaturgos, y sus obras también fueron posteriormente representadas en el teatro, en películas, y hasta el día de hoy se hacen remake, que remake vienen a ser como las versiones actualizadas, nuevas, más modernas, de obras clásicas. Aquí tenemos los famosos subgéneros, de los cuales yo ya le había hablado, de algunos. La tragedia, que es una forma dramática que tuvo su origen en la antigüedad. Habitualmente el conflicto trágico es producto de la ruptura del orden del mundo, evento que enfrenta a personajes con un destino inexorable. Un destino inexorable quiere decir al cual uno no puede escapar. En Edipo Rey no podían escapar a su destino. Estaba el destino, lo había augurado un oráculo, entonces frente a eso había poco que hacer, y por más que trataron de no llegar a eso, terminaron igualmente concretándolo. El gran modelo de la tragedia como forma dramática lo encontramos en la obra de los clásicos griegos. La tragedia en la que los personajes protagónicos se ven enfrentados de manera misteriosa, invencible e inevitable contra el destino de los dioses. Luego viene la comedia, que es un concepto que todos manejamos de cierta forma porque lo vinculamos con el humor, sin tener mucha información. Es una forma en la que la acción dramática discurre de manera opuesta a la tragedia. Si en la tragedia los personajes cambian de un estado favorable a uno desfavorable, en la comedia se da un ascenso en los estados de los personajes. La comedia es una obra que presenta una mayoría de escenas y situaciones humorísticas y festivas. En la comedia, mucha risa, mucha alegría, diversión, todo lo contrario a la tragedia. Y el drama, a diferencia de las formas anteriores, el drama no tiene un carácter muy definido, sino que en él se combinan aspectos de la tragedia y de la comedia. Viene a ser como un híbrido, una mezcla de los dos anteriores. Esto se debe a que el drama pretende representar la vida tal cual es. Y la vida, ¿cierto? Tal cual es, tiene momentos de dulce y agraz. Entonces el drama trata de ser una copia un poquito más fiel a lo que ocurre en la vida cotidiana del ser humano. Tiende a tratar los asuntos de forma menos rígida que la tragedia y la comedia. La tragedia, como lo dice su palabra, termina con eventos desafortunados. La comedia, todo lo contrario, eventos más bien alegres, cómicos. Y en el drama hay una mezcla de ambos porque trata de representar de una forma más fiel lo que es la realidad, que la realidad nuestra tiene momentos tristes, momentos alegres, ¿cierto? Y no una de estas dos anteriores nada más, sino que es una mezcla. Y los subgéneros, también hay otros más que no tienen tanta relevancia como los que les mencioné, como los tres anteriores. Está el melodrama, la tragicomedia y la farsa. Pero no nos vamos a enfocar en ello, solamente se los quiero mencionar. Pero los más importantes son los tres anteriores: tragedia, comedia y drama. Tragedias destacadas: Edipo Rey, lo que les había comentado, de Sófocles. Y bueno, a la derecha está, ¿qué tragedia es esa? Romeo y Julieta. Es Romeo y Julieta, pero en una versión moderna. ¿Quién está ahí? ¿Quién es el galán que está ahí? DiCaprio. Es DiCaprio, bien joven está ahí DiCaprio, estaba súper joven cuando hizo esta versión de Romeo y Julieta. Y hasta el día de hoy, más adelante yo le aseguro, van a salir nuevamente versiones de Romeo y Julieta. Porque es un clásico, y los clásicos no se olvidan ni pasan de tiempo, de moda, por así decirlo, sino que se van reinventando. Comedias: Molière, El enfermo imaginario. Y a la izquierda, Charles Chaplin, El gran dictador.
El gran dictador. ¿Han visto imágenes del gran dictador? No me estoy refiriendo a si han visto la obra completa, pero ¿lo han visto a Chaplin cuando interpreta a este gran dictador? ¿A quién está interpretando Charles Chaplin? A Hitler. Hitler. A Hitler, ¿cierto? Chaplin está haciendo una parodia me refiero que es cierto, una imitación en la cual se da énfasis a algunos aspectos de la personalidad de una persona y los que se exageran para que tome un tinte o un toque más humorístico. Entonces, Charles Chaplin, en El Gran Dictador, claro, lo que está haciendo es parodiar a Hitler, a Adolf Hitler. Tuvo un éxito sin precedentes para aquella época, este famoso Gran Dictador. Y es, obviamente, que una de las comedias más importantes del siglo pasado. Dramas. La Celestina. La vida es un sueño, de Calderón de la Barca. Ahí tenemos dos ejemplos de dramas también. Entonces tenemos ejemplos de tragedia, ¿cierto? De comedia y de drama. Antes de poner la última imagen, yo quiero que revisemos entre todos lo que les dije al comienzo. Les dije que íbamos a revisar una guía, como lo estamos haciendo todas las clases. Tarde en el hospital. Y esta vez la voy a poner ahí para que la veamos entre todos, porque nos queda algo de tiempo. Tarde en el hospital, se llama. Cuando yo me pongo frente a un texto como este, sin siquiera leerlo, ¿qué es lo primero que yo pienso? ¿Estoy frente a qué? ¿Un cuento, un poema, un drama? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Drama, yo creo que Tarde en el hospital sí que es como drama. Ya, Es un poema. Ya. Esto es un poema. ¿Por qué? Porque miren, fíjense. Porque tiene estrofas. Con la sola estructura que tiene, y cuando uno lo lee, hay rima. Sí. Hay rima. Sobre el campo de agua mustia cae fina, grácil y leve, con el agua cae angustia, llueve. Y pues solo en amplia pieza, yazgo en cama, yazgo enfermo, mientras cae el agua mustia, duermo. Ahí hay un verso que se conecta con este otro. ¿Se fijan? El primer verso de cada estrofa va conectado en su término con el tercero y el segundo con el cuarto. Para escribir poemas no es llegar y escribir, yo les dije. Esto tiene un orden, tiene versos, tiene rima, y además de eso, tiene profundidad, lo que quiere expresar el poeta, que es una cuestión que para lo cual tiene que inspirarse. Entonces, además de tener la inspiración, que ya no es fácil, también hay que darle una estructura después cuando esto se plasme en un papel. Este es un poema, Tarde en el hospital. Dice, sobre el campo de agua mustia cae fina, grácil, leve, con el agua cae angustia, llueve. Y pues solo en amplia pieza, yazgo en cama, yazgo enfermo, mientras cae el agua mustia, duermo. Pero el agua ha lloriqueado junto a mí, cansada, leve. Despierto, sobresaltado, llueve. Entonces, muerto de angustia ante el panorama inmenso, mientras cae el agua mustia, pienso. Carlos Pessoa Vélez, un escritor nuestro, nacional. Tarde en el hospital. Cuando se lee esto, ¿qué sensaciones puede tener uno? ¿Cómo lo está pasando ese hombre que está en el hospital? Triste. Está triste, ¿cierto? Está triste, está congojado, está penado. El hombre tiene angustia,
no es una situación para nada agradable en la que está. Lo está pasando mal este hombre en el hospital. Ahora, después venían las preguntas de alternativa. Mustia, ¿se puede reemplazar en el texto por cuál de estas palabras creen ustedes? Triste. 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 Mustia se puede reemplazar por triste. Sobre el campo de agua triste. Mientras cae el agua triste, de acá, dice, mientras cae el agua triste. Perfectamente se puede reemplazar por triste porque son sinónimos también. Yazgo. En el texto se puede reemplazar por... Duermo. Descanso. ¿Mm? Descanso. Duermo. Aquí está yazgo. Yo en cama, yazgo enfermo. Duermo. Yo descanso enfermo. Está más conectada con descansar que dormir. Yazgo en cama, descanso en cama, descanso enfermo. Descanso enfermo. Luego viene la 3, leve. Leve es más sencillo de definir porque es una palabra con la cual tenemos más familiaridad en el día a día. Tenue. Leve, Tenue. tenue, muy bien. Muy bien. No tiene que ver con descansar lo leve. No tiene que ver con lo profundo, con lo pesado ni con lo atrapado. Tiene que ver con lo tenue. Cuando uno habla de una lluvia que el tenue, también puede decir que una lluvia leve. El hablante lírico del poema dice que piensa para. ¿Para qué piensa? El hablante lírico no es Carlos Pessoa Vélez. Carlos Pessoa Vélez es el autor, es el escritor. El hablante lírico es quien se está expresando en este poema. El hombre que está en el hospital. Para que hagamos la diferencia. Como en el género narrativo hay un escritor y hay un narrador de la historia, acá también. Son conceptos distintos. Yo le puse para no angustiarse. Dice, el hablante lírico del poema anterior dice que piensa para. Para no ir la lluvia, para no lloriquear, para no estar triste, para no agravarse, para no angustiarse. No ir la lluvia, no lloriquear, no estar triste, no agravarse, no angustiarse. Fíjense en la última estrofa, dice, entonces muerto de angustia ante el panorama inmenso, mientras cae el agua mustia, pienso. Muerto de angustia, dice que está ahí el hombre. Entonces... Sí. La angustia. Angustiarse. Para no angustiarse. Para no angustiarse. 5. Los motivos líricos más importantes del poema son, cuando se habla de los motivos líricos, son de los temas más importantes que están tocándose en el poema. Los temas centrales, ¿cuáles serán? Soledad y tristeza. Soledad y tristeza. ¿Y nos habla de la enfermedad? Sí. Sí, habla de la enfermedad. Habla de la enfermedad y habla de la lluvia, ¿o no? Sí. Pero dice el campo, la lluvia, la soledad, la tristeza, la salud y la enfermedad, la pieza y la cama, el agua y la enfermedad. Ya, ¿cuáles son las que más se repiten? Como motivos. La lluvia. En la lluvia, entonces podemos poner La el agua y la lluvia, enfermedad, porque no puede ser la lluvia y el campo. El agua y la enfermedad. No, no puede ser. No puede ser la lluvia y el campo, porque no habla del campo,
¿Se fijan? Y ahí se van descartando. No puede ser la primera. La soledad y la tristeza, sí, pero me queda fuera la enfermedad. No me El habla agua y la enfermedad. claro, Porque es el el agua y la agua, enfermedad. El agua y la claro, enfermedad se repite. es el agua y la enfermedad porque El agua y la enfermedad. son los dos que más se repiten y los que van, por así decirlo, cruzando todo el texto, esos dos temas. El agua y la enfermedad. El agua y la Sí, enfermedad. sí, letra E. Luego dice, ¿qué figura literaria encontramos en la primera estrofa? En la primera estrofa. Sobre el campo de agua mustia cae fina, grácil, leve, cae el agua, cae angustia, llueve. ¿Cuál estaba como corrección ahí? Yo le puse metáfora, pero no la revisé. ¿Cuál le puse Ya, metáfora? sí, es una metáfora. Es una metáfora. Vale. Esa fue la guía de tarde en el hospital. Ahora, era necesario para desarrollarla de buena forma también, definir estos conceptos que estaban previos a ese texto. Estaban estos, a ver, 10, 11, 12, 13, habían 14 conceptos que había que definir. Espero que lo hayan hecho. Yo aquí espero que lo hayan hecho. Ya no tengo cómo revisarlo ni cerciorarme más de tener fe en que lo hayan hecho. Sí. Sí, pues Ahora, está el género lírico que se refiere a la lírica, a la cual el lenguaje común se conoce como poesía. Bueno, muy y así bien, lo fui desarrollando yo. muy bien. Si lo hizo, la felicito. Como mensaje, ¿cierto? Para cerrar, dejé ese mensaje de despedida. Antes de leerlo, recordar que ya vimos los tres géneros literarios, el narrativo, el lírico y el dramático. Ya vimos esos tres géneros. Ahora vamos a pasar a otros temas y también a poner más en práctica lo visto. Voy a poner más textos para que vamos trabajando online, algunos pequeños textos y contestándolos entre todos. Textos que son muy parecidos a los que van a aparecer en la prueba, así mismo como las guías, pero las vamos haciendo aquí, online y resolviendo las dudas acá mismo. El mensaje de despedida dice, no llores porque ya se terminó, sonríe porque sucedió. Esto es un mensaje de Gabriel García Márquez. ¿Quién fue Gabriel García Márquez? ¿Se tiene alguna noción o idea sobre él? ¿No? Sí. Gabriel García Márquez es un escritor latino, ¿Español? es No, latino. colombiano. No. Fue colombiano, o sea, él falleció hace unos años, Gabriel García Márquez. Un escritor de los más connotados a nivel mundial, que escribió 100 años de soledad, donde ocurrían cuestiones extraordinarias en este pueblito llamado Macondo. De ahí que sea tan famoso ese nombre de Macondo, y que se haya hecho una cumbia y se hable de que en Macondo ocurrían cosas milagrosas. Bueno, él fue el creador de todo ese mundo de Macondo. Y las paradojas de la vida, después de haber creado tantas cosas extraordinarias y haber tenido una mente tan brillante y haber dado vida a mundos narrativos, terminó sus últimos días con Alzheimer. Con Alzheimer, Gabriel García Márquez. Las paradojas de la vida, como se dice por ahí. La próxima Parece que clase, los escritores le tienden a tener Alzheimer porque tenemos como el antipoeta Parras también tenía Alzheimer en sus últimos días. sí, pero estamos hablando ahí de una persona ya que él tenía más de 90 años también. Así que se nos fue también Gabriel García Márquez hace un par de años, también premio Nobel de Literatura. La próxima clase vamos a ver los mundos narrativos. Los mundos narrativos, ese va a ser el tema y le vamos a dedicar 2 o 3 clases a los mundos narrativos. Es un contenido muy importante que teníamos que ver porque en la prueba se pregunta sobre ello. Así que los espero en 7 días más. Que tengan una linda semana, cuídense mucho.
no hay que bajar los brazos con el autocuidado porque todavía esto no ha pasado, ya no ha pasado. Por más que la autoridad diga algunas cosas, hay que seguir cuidándose. Ya que estén bien, linda semana. Igualmente, profe. Igual, Hasta profe, luego. profesor. Gracias. Gracias. Chao, Gracias. chao.